Para conversar de este tema, ya tengo aquí con nosotros a Daniel Hermosa a través del Zoom. Señora Daniel Hermosa, muy buenas noches, director de MIPES Unidas. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos, nuevamente por la oportunidad de poder seguir comentando la situación que viven las MIPES, ¿no? Aunque parezcamos un poco quejones, pero no deja de ser cierto que la situación no está todavía como debería ser. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Pobreza es muy preocupante, y también las cifras de la desaparición del 7% de la clase media, lo cual indica sin duda, ¿no?, que los dueños de las empresas, que eran una nueva clase media, la clase media emergente, empresarial, pues ha sido gravemente afectada por todas esas crisis que tú has mencionado, y que obviamente el gobierno trata de alguna manera de tratar de disminuir el impacto con algunas medidas que suenan interesantes, pero que hay que analizar, como tú bien señalas, ¿no? Ahora, sí, necesitan ustedes de por sí ya la ayuda, o sea, necesitan que les compre, ¿verdad? Pero el mecanismo que está utilizando el gobierno es una de las tantas acciones que se podría realizar, ¿crees tú? Mira, el problema es que cuando tú das pequeños golpecitos, ¿no? Golpeas el hombro, golpeas el pecho, golpeas la pierna, o sea, no es un golpe contundente. Cuando el enemigo, que es la crisis, se ha fortalecido por las diferentes crisis que hemos tenido en los últimos meses. La crisis económica, que finalmente se reduce a eso, es muy grande para que tú le estés dando empujoncitos pequeños para luchar contra la pobreza y la pérdida de la capacidad adquisitiva de los peruanos, que eso obviamente impacta en el consumo y impacta en las MIPES. Cuando hay menos consumidores, es obviamente que hay menos compradores, ¿cierto? O sea, gente que no está dispuesta a comprar productos porque no le alcanza el dinero o porque no tiene trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el gobierno tiene que aplicar medidas contracíclicas. Compras Mi Perú es una interesante intervención o programa que ha lanzado este gobierno de Dina Boluarte con 176 millones, pero recordemos que Vizcarra en el 2020 nos puso casi 920 millones, y obviamente eso ha tenido un impacto favorable en muchas micro y pequeñas empresas manufactureras, sobre todo confeccionistas. Si la crisis ha sido o sea, ha ido incrementándose, 176 millones pues como que resulta insuficiente para la crisis que se está viviendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor, ¿no?, de sumar mayor cantidad de pedidos, de tal manera que ayude a la micro y pequeña empresa a salir adelante. Y esto no es una generosidad ni un acto de, digamos, de pedir pues algún tipo de ayuda solidaria a la MIPE. Lo que estamos pidiendo es la oportunidad de poder confeccionar productos que sí va a servir para el desarrollo de nuestra Policía Nacional y eventualmente el Ejército, ¿cierto? En vez de que lo compren en China o lo manden a hacer una gran empresa que seguramente lo manda a hacer en otro país, pues está muy bien que se quede ese dinero aquí en el Perú. De otro lado, este programa Compunche Perú, también han anunciado ayer una segunda etapa, que esperemos que no sea más de lo mismo, o sea, meterle más crédito garantizado, que no sirve realmente para recuperar a las MIPES. Las MIPES no se recuperan con los préstamos, las MIPES se recuperan con consumo, y ahí más bien nosotros que quisiéramos que el Estado ayude a incrementar el consumo generando empleo temporal, eventualmente pagando las deudas como por ejemplo Fonavi, y sustantivamente no rompiendo la cadena de pago. Justamente hemos recibido algunas denuncias del norte, en particular de Chiclayo, donde las empresas del Estado y algunas municipalidades están demorando los pagos de manera innecesaria, de tal manera que están afectando la cadena de pagos. Entonces, el Estado es el que menos debería afectar la cadena de pagos, toda vez que ese dinero ayuda al consumo. Así que también aprovechamos, Carlos, para exhortar a las empresas del agua, a las eléctricas, a las municipalidades, que traten de ser, dentro del marco de la ley obviamente,
ágiles para pagarle a la micro y pequeña empresa, o en general a cualquier empresa, porque también cuando no le pagan a la grande no le paga a sus proveedores y se rompe la cadena de pagos. Así que hay varias acciones que tienen que hacer el gobierno para ayudar a salir de esta crisis en la que nos encontramos. Ahora, ¿qué sectores dentro de las MIPES han sido las más afectadas, por ejemplo? Mira, el sector turismo es una de las más afectadas a nivel nacional. En segundo lugar, en el sector manufacturero están las confecciones, no solamente porque no hay gente que consuma, sino porque tiene también las importaciones asiáticas que le hacen mucho daño a la industria nacional, y hasta ahora el gobierno no ha implementado la salvaguardia. En tercer lugar, la industria gráfica. La industria gráfica viene herida de muerte desde hace más de 5 años, cuando se decidió el tema de las facturas y boletas y recibos por honorario virtual, que le quitó mucho trabajo a las imprentas, que ya venían golpeadas por la tecnología, porque ahora nadie imprime volantes, todo es virtual. Entonces es un sector que sí requiere definitivamente un programa de reconversión empresarial. No podemos dejar que las empresas mueran y bueno, pues es el mercado decide quién se queda, quién se va. Es cierto, pero también hay que entender que son 80.000 empresas de la industria gráfica y que a su vez generan más de 500.000 de puestos de trabajo. Si bien es cierto ahora menos por la crisis, pero era un sector muy importante en la generación de empleo. Y no podemos darle la espalda a un sector que por muchos años contribuyó a la economía nacional. Y ahí solamente le pedimos al Estado que actúe con cierta lógica, que ayude a la reconversión productiva, vale decir, que se haga un estudio para ver qué opciones de negocio puede tener un empresario que tiene tanta experiencia como el empresario gráfico, de tal manera de que pueda continuar con su emprendimiento con la ayuda del Estado. Para eso también hemos propuesto, y hoy día justo hemos estado en el Congreso proponiendo a los congresistas la creación de un fondo para el bono de chatarreo en el sector de la industria gráfica, de tal manera que puedan vender esas máquinas que ya no usan o que no usan mucho, ¿cierto?, para poder tener recursos, para poder comprar otro tipo de tecnología en otro rubro. Así que hay mucho por hacer, de verdad que todos los sectores están colapsados. Las bodegas, por ejemplo, que siempre defendemos nuestro sector de comercio minorista, requieren un crédito especial para su naturaleza empresarial. Ellos no ceden a los créditos garantizados del Estado, porque no facturan, o por si facturaran, pues ¿qué no vas a facturar una gaseosa? Porque las ventas de ellos son muy pequeñas. Entonces ahí creo que hay una tarea por hacer muy importante de construir medicinas, remedios para los problemas específicos. Si no, ahora, de alguna manera estamos viendo el Ejecutivo, ¿qué puede hacer el Ejecutivo con Compras Mi Perú, con Punche Perú y todo lo demás? Pero desde el Congreso también se podrían adoptar algunas acciones, pero ¿qué tanto está haciendo el Legislativo en favor de las MIPES? Ha hecho algunas leyes interesantes, por ejemplo el pago a 30 días que fue dada el año pasado, una ley para mí muy importante que fija una indemnización para aquellos empresarios que a veces no pagan cuando deben pagar, ¿no? Es una ley importante. Ha salido una ley también para el reconocimiento de las deudas del Estado, los famosos desvingados, que lo hemos conversado varias veces en tu programa. Son leyes que sirven muchísimo, herramientas muy importantes para el sector, pero claro, faltan algunos componentes. Yo te quiero anunciar que el día de ayer, que ha sido el día de la MIPE, los dirigentes de todo el país hemos acordado la creación de una defensoría de la MIPE, ¿no? Porque nos está faltando una institución que nos defienda, ¿no?, frente a los abusos muchas veces del sector estatal, pero también del sector privado, de la gran empresa, ¿no? Así que esta defensoría de la MIPE, que es una primicia para el canal, ¿no?, va justamente a ayudarnos a visibilizar los problemas del día a día. Hay que ser honestos, la gente que le vende al Estado no denuncia. Y no denuncia, ¿sabes por qué? Porque dice, si yo comienzo a denunciar, me van a poner que soy revoltoso o que hago mucho escándalo y ya nunca me van a comprar. Se quedan callados, prefieren comerse el maltrato de que no les pagan cuando ellos hacen su trabajo, porque tienen miedo que no los vuelvan a contratar. Realmente es una cosa extraña, pero sucede. Entonces yo creo que la Defensoría de la MIPE va a salir a defender los derechos de todos, de nadie en particular, pero de todo el sector de la micro y pequeña empresa, que necesita a alguien que salga a hablar, así como hay ASPEC que defiende a los consumidores. Las MIPES también vamos a tener un ASPEC, pero para el relacionamiento comercial de la MIPE. Yo creo que es importante porque va a ayudar muchísimo
a visibilizar los problemas que tenemos en el sector. Señora Hermosa, para terminar y para que el público entienda la importancia de las MIPES en nuestro país, ¿qué tanto porcentaje de toda la actividad económica representa una MIPE y cuánto es la generación de empleo también a través de estas actividades económicas? Bueno, el empleo, más de 12 millones de puestos de trabajo, definitivamente es un sector muy importante. En cuanto al PBI, estamos contribuyendo actualmente entre el 17 y 18%, ha bajado un poco por la crisis económica definitivamente, no hemos vuelto a los niveles de prepandemia que estaba arriba del 22, en algún momento 24, 25, ¿no? Esperemos que nos podamos recuperar. Pero esa caída en la participación del PBI definitivamente se traduce en lo que estamos viendo en los estudios del Instituto Nacional de Estadística sobre la pobreza en el Perú. La relación entre pobreza y desaparición de MIPES es indudable. Mientras menos empresas, menos empleo haya en el Perú, va a incrementarse la pobreza, y ahí hay que, por eso te digo, invertir, apoyar al sector de la micro y pequeña empresa, es luchar contra la pobreza. No hay otra, no han inventado otra fórmula que generar riqueza a partir de las empresas. Para eso somos, las empresas han nacido para generar riqueza. Así que esperemos que el gobierno nos escuche y que volvamos a ser el 25% del PBI, ¿no?, que lo fuimos antes de la pandemia. Correcto. Señor Raniero Hermosa, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y podernos darnos esta perspectiva de cómo la MIPE puede ayudar a recuperar la economía de los peruanos, cómo puede dinamizar la economía tan golpeada. Ojo, los números económicamente nos han ido re mal. Muchos que han estado en una clase media ahora han pasado a la clase de pobreza, al nivel de pobreza. Entonces, y las MIPES han sido muchas de ellas, muchas que han quebrado o están a punto de quebrar, les va muy mal, en pérdida. Entonces hay que comenzar a apuntar a ellas. Dígame. Carlos, una observación final. Nosotros hemos calculado que 200.000 MIPES han desaparecido en los últimos 3 años. Ya no se han recuperado. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que esas 200.000 MIPES que se han ido eran MIPES consolidadas que tenían más de 10 trabajadores. Han sido reemplazadas por nuevos emprendimientos, emprendimientos de 2, 3 o 4 trabajadores, porque están empezando. Lo más triste es que hemos perdido empresas consolidadas. Porque claro, la estadística dice, mueren 200.000 empresas, nacen 200.000. Es cierto, hay un saldo positivo siempre. Pero el problema de las que se han ido del mercado, o bien han quebrado, o bien se han ido a la informalidad, eran empresas consolidadas. Y eso es trágico. De verdad que es trágico para el Perú. Porque se ha perdido, multiplica 200.000 por 10 puestos de trabajo. Terrible. Entonces, es un tema, claro, que es progresivo, pero ese es el resultado de no implementar políticas de Estado para evitar que pase eso. Y los gobiernos, sobre todo el de Castillo, contribuyó con su mensaje de vamos a una nueva constitución, a perder la confianza en la inversión, y hoy día estamos pagando la factura. Espero que eso nunca más vuelva, porque le ha hecho mucho daño y se ha incrementado la pobreza en el Perú. Y gracias por la entrevista, Carlos. Daniel, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas Mi Perú, estuvo conversando con nosotros en torno pues a este grupo económico importantísimo, como bien lo ha dicho el señor Hermosa, importantísimo para el crecimiento económico, pero también para el bienestar de la gran parte de peruanos. Nos vamos a una pausa comercial y vamos después a regresar para saber qué ha dicho Otaro, las congresistas, Dina Boluarte. Con eso regresamos.